Hola, nosotros les vamos a hacer una exposición sobre el citoesqueleto en la célula. Las integrantes somos María Paula Mendoza Ojeda. Valeria Stephanie Romero Arias. Ana María Recamán Guzmán. Y Camila Rivera. Entonces, ¿qué es el citoesqueleto? El citoesqueleto es una estructura citoplasmática y puede decirse que es el esqueleto de la célula ya que le da soporte y forma y además de esto ayuda al orden de los orgánulos. Su estructura es muy dinámica ya que le permite el movimiento y está presente en eucariotas y procariotas. Este es un primer vistazo de cómo es el citoesqueleto en la célula, ya más adelante les hablaremos sobre la función y la estructura. El citoesqueleto está compuesto por fibras de proteína dentro del citoplasma que se pueden dividir en la actina, que es la proteína de los microfilamentos delgados, y esta es importante en la movilidad de células animales. Con la contracción de la célula en la división celular, en la membrana plasmática da soporte adicional y conecta con la matriz extracelular y también transporta organelos y guía el movimiento de cromosomas. Por otro lado, tenemos a los filamentos intermedios con la proteína motora, que en células animales da forma y soporte y libera energía almacenada en ATP para generar movimiento. Mientras que en los microtúbulos tenemos la tubulina que ayuda al movimiento en células animales, libera energía almacenada en el ATP y genera movimiento para el transporte de organelos. El citoesqueleto está formado por tres tipos de estructuras bien definidos: los microtúbulos, los microfilamentos y los filamentos intermedios. Cada una de estas estructuras posee proteínas asociadas y características específicas. Microfilamentos. De los tres tipos de fibras de proteínas del citoesqueleto, los microfilamentos son los más delgados. Tienen un diámetro de alrededor de 7 nanómetros y están compuestos de muchos monómeros unidos de una proteína llamada actina. Filamentos intermedios. Los filamentos intermedios son elementos del citoesqueleto hecho de muchas cadenas de proteínas fibrosas entretejidas. Los filamentos intermedios tienen un diámetro promedio de entre 8 a 10 nanómetros, un tamaño intermedio entre los microfilamentos y el de los microtúbulos. Dentro de las funciones de los microfilamentos encontramos el mantenimiento de la forma de la célula, es decir, los elementos de soporte de las tensiones. Además, es el encargado del cambio de la forma de la célula sin perder su estructura, de la contracción muscular, el promotor de la corriente citoplasmática, de la motilidad celular como en los pseudópodos, es decir, aquella habilidad para moverse espontáneamente e independientemente. Encargada también de la división celular en la formación del surco de segmentación, aquella realización de la división al embrión. Finalmente, es el responsable del movimiento del citosol, aquel líquido localizado dentro de las células. Los microtúbulos son los más grandes de los tres tipos de fibras del citoesqueleto, con un diámetro aproximado de 25 nanómetros. Un microtúbulo está hecho de proteínas tubulinas organizadas para formar un tubo hueco. Dentro de las funciones de los microtúbulos encontramos el mantenimiento de la forma de las células, es decir, vigas resistentes para la compresión, conferir la forma y el soporte de la célula. También realizan el movimiento de los cromosomas durante la división celular y el transporte de los orgánulos dentro del citoplasma. La distribución de los filamentos en el citoesqueleto, la motilidad de la célula, aquel movimiento de la célula de un lugar a otro. Además, se debe recordar que este proceso final conlleva energía. Flagelos, cilios y centrosomas. Los flagelos son estructuras parecidas a cabellos que se extienden desde la superficie celular y se usan para que toda la célula se desplace como sucede en los espermatozoides. Los cilios móviles son similares, pero más cortos y usualmente más numerosos. Cuando las células con cilios móviles forman tejidos, el movimiento de batido de estos ayudan a mover materiales a lo largo de la superficie del tejido. Finalmente, las funciones de los filamentos intermedios, encontramos el mantenimiento de la forma de la célula, siendo parte de los elementos de soporte de tensión. También es el encargado del anclaje del núcleo celular y de otros orgánulos y de la formación de la lámina nuclear, es decir, aquella que le confiere la estabilidad mecánica de la envoltura del núcleo
Además, construyen la unión celular en el tejido epitelial protegiendo el núcleo de su propia célula. Entonces, las principales funciones son dar estructura y soporte, mantener la forma de la célula. Esto es gracias a que los filamentos intermedios y a que sus propiedades son muy fuertes y resistentes. Participan en la división celular, tienen transporte intracelular. Esto es gracias a que los microtúbulos de tubulina son contráctiles y tienen motilidad. Además, podemos decir que facilitan el movimiento de las células a través del uso de estructuras como flagelos y cilios. Igualmente cumplen un rol muy importante en el tráfico intracelular como las vesículas y organulos. ¿Qué pasa si el citoesqueleto no funciona? Si el citoesqueleto, la célula se rompería, puesto que la membrana es básicamente una lámina de grasa. Estos filamentos son indispensables para el desplazamiento intracelular de organulos y vesículas, formando el esqueleto de ciliosis. Flagelos permiten la segregación de cromosomas durante la división celular, etc. Y pues esta es la exposición que hicimos. Nuestras compañeras y yo usamos estas referencias. Gracias.